El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Segunda parte. Simbad el marino. Capítulo 3. La posada del puente del Gard. El que como yo haya recorrido a pie el mediodía de Francia, habrá visto seguramente, entre Bellegarde y Beaucaire, a la mitad del camino que separa las dos poblaciones, aunque un tanto más cercana a Beaucaire que a Bellegarde, una sencilla posada que tiene como por rótulo sobre la puerta, en una plancha de hierro tan delgada que el menor vientecillo la zarandea, una grotesca vista del puente del Gard. Esta posada se encuentra al lado izquierdo del camino, volviendo la espalda al río. Decórala eso que se llama huerto en Languedoc, pero que consiste en lo siguiente. La fachada posterior cae a un cercado donde vegetan algunos olivos raquíticos y algunas higueras de hojas blanquecinas, a causa del polvo que las cubre. Aquí y allá crecen pimientos, tomates y ajos, y en uno de sus rincones, por último, como olvidado centinela, un gran pino de los llamados quitasoles eleva melancólicamente su tronco flexible, mientras su copa, abierta como un abanico, se tuesta a un sol de 30 grados. Esparcidas en la cercana llanura, que parece un lago inconmensurable de polvo, vegetan algunas matas de trigo, sembradas por los horticultores del país, sin duda por curiosidad, pues sólo sirven de asilo a las cigarras, que aturden con su canto agudo y monótono a los viajeros extraviados en aquella tebaida. Hacía 6 o 7 años que este mesón pertenecía a un hombre y una mujer que tenían por criada a una muchacha llamada Antoñita y un mozo llamado Picot, pareja que por lo demás basta para cubrir el servicio que pudiera necesitarse, desde que un canal abierto desde Beaucaire a Aigües-Mortes sustituyó victoriosamente las barcas por los carros y las sillas de posta por las diligencias. Este canal, como para hacer más deplorable aún la suerte del posadero, pasaba entre el Ródano, que le alimenta, y el camino, a 100 pasos de la posada de que acabamos de dar una breve pero exacta descripción. Tampoco olvidaremos un perro, antiguo guardián de noche, y que ladraba ahora a todos los transeúntes, tanto de día como durante las tinieblas, porque ya había perdido la costumbre de ver viajeros. El posadero era un hombre de 42 años, alto, seco y nervioso, verdadero tipo meridional, con sus ojos hundidos y brillantes, su nariz en forma de pico de ave de rapiña, y sus dientes blancos como los de un animal carnicero. Sus cabellos, que parecían no querer encanecer a pesar de los años, eran como su barba, espesos, crespos y sembrados apenas de algunos pelos grises. Su tez, naturalmente tostada, se había cubierto aún de una nueva capa morena, debido a la costumbre que tenía el pobre diablo de mantenerse desde la mañana hasta por la noche en el cancel de la puerta, para ver si pasaba alguno, ya fuese a pie, ya en coche, pero casi siempre esperaba en vano. Durante este tiempo, y para sustraerse a los ardores del sol, no usaba de otro objeto preservador que un pañuelo encarnado atado a la cabeza a la manera de los carreteros españoles. Este hombre es nuestro antiguo conocido Gaspar Caderousse. Su mujer, que se llamaba Magdalena Ardel, era pálida, delgada y enfermiza. Nacida en los alrededores de Arles, conservando las señales primitivas de la belleza tradicional de sus compatriotas, había visto destruirse lentamente su rostro en el acceso casi continuo de una de esas fiebres sordas tan comunes en las poblaciones vecinas a los estanques de Aigües-Mortes y a los pantanos de la Camargue. Siempre estaba sentada y tiritando en su cuarto, situado en el primer piso, ya tendida en un sillón o apoyada contra su cama, mientras su marido se ponía a la puerta a continuar su perpetua centinela, lo que prolongaba con tanta mejor gana cuanto que cada vez que se encontraba con su áspera mirada, ésta le perseguía con sus quejas eternas contra la suerte, quejas a las cuales su marido respondía, como de costumbre, con estas palabras filosóficas: «Cállate, carconte, Dios quiere que sea así». Este sobrenombre provenía que Magdalena Ardel había nacido en el pueblo de la Carconte, situado entre Salón y Lambese. Así, pues, siguiendo la costumbre del país, que es la de llamar siempre a la gente con un apodo, en lugar de llamarla por su nombre, su marido había sustituido con éste al de Magdalena, demasiado dulce tal vez para su rudo lenguaje. No obstante, a pesar de esta fingida resignación a los decretos de la providencia, no se crea que nuestro posadero dejara de sentir profundamente el estado de pobreza a que le había reducido el miserable canal de Beaucaire, y que fuese invulnerable a las incesantes quejas con que le acosaba su mujer continuamente. Era, como todos los habitantes del mediodía, un hombre sobrio y sin grandes necesidades, pero se pagaba mucho de las apariencias. Así, pues, en sus tiempos prósperos, no dejaba pasar una feria ni una procesión de la Trasca, sin presentarse en ella con la Carconte, el uno con ese traje pintoresco de los hombres del mediodía y que participa a la vez del gusto catalán y del andaluz, la otra con ese vestido encantador de las mujeres de Arles que recuerda los de las de Grecia y de Arabia. Pero poco a poco, cadenas de reloj, collares, cinturones de 1000 colores, corpiños bordados, chaquetas de terciopelo, medias de seda, botines bordados, zapatos con hebillas de plata, todo había desaparecido, y Gaspar Caderousse
no pudiendo ya mostrarse a la altura de su pasado esplendor, renunció por él y por su mujer a todas esas pompas mundanas, cuya alegre algazara llegaba a desgarrarle el corazón, hasta en su pobre vivienda, que conservaba aún, más bien como un asilo que como un lugar de negocio. Caderousse había permanecido, como tenía por costumbre, parte de la mañana delante de la puerta, paseando su mirada melancólica desde una lechuga que picoteaban algunas gallinas hasta los dos extremos del camino desierto, que por un lado miraba al norte y por el otro al mediodía, cuando de repente la chillona voz de su mujer le obligó a abandonar su puesto. Entró gruñendo y subió al primer piso, dejando la puerta abierta de par en par, como para invitar a los viajeros a que no se olvidasen de entrar si su mala estrella les hacía pasar por allí. En aquellos momentos, el camino de que ya hemos hablado continuaba tan desierto y tan solitario como siempre, extendiéndose entre dos filas de árboles secos, y fácil es comprender que ningún viajero, dueño de escoger otra hora del día, iría a aventurarse en aquel horrible Sáhara. Sin embargo, a pesar de todas las probabilidades, si Caderousse se hubiese quedado en su puesto, hubiera podido ver, por el lado de Bellegarde, a un caballero y un caballo, marchando con ese continente sosegado y amistoso que indicaba las buenas relaciones que mediaban entre el hombre y el animal. Este era, al parecer, muy mancho. El caballero era un sacerdote vestido de negro y con un sombrero de 3 picos. A pesar del excesivo calor del sol, marchaba el animal a trote bastante largo. Al llegar a la puerta, el grupo se detuvo, pero difícil hubiera sido decir si fue el caballo el que detuvo al jinete o el jinete el que detuvo al caballo. En fin, el caballero se apeó, y tirando por la brida del animal, lo amarró a una argolla que había al lado de la puerta. Adelantóse enseguida hacia ésta, limpiándose el sudor que inundaba su frente con un pañuelo de algodón encarnado, y dio 3 golpes en una de las hojas de la puerta con el puño de hierro del bastón que llevaba en la mano. El enorme perro negro se levantó al punto y dio algunos pasos ladrando y enseñando sus dientes blancos y agudos, doble demostración hostil, prueba de lo poco hecho que estaba la sociedad. Entonces se oyeron unos pasos recios, bajo los cuales se estremeció la escalera de madera. Era el posadero que bajaba dando traspiés, para darse más prisa a satisfacer la curiosidad de saber quién sería el que llamaba. «Allá va», decía Caderousse asombrado. «Allá va. ¿Quieres callarte, Margotín? No temáis nada, caballero. Ladra, pero no muerde. Sin duda querréis vino, porque hace un calor inaguantable». «Ah, perdonad», interrumpió Caderousse, al ver qué especie de viajero era el que recibía en su casa. «¿Qué deseáis? ¿Qué queréis, señor abate? Estoy a vuestras órdenes». El eclesiástico miró a aquel hombre 2 o 3 segundos con atención extraña, y aun pareció procurar atraer la del posadero sobre sí. Después, viendo que las facciones de éste no expresaban ningún otro sentimiento que la sorpresa de no recibir una respuesta, juzgó que ya era tiempo de que aquella cesase y dijo con un acento italiano muy pronunciado: «¿No sois vos el señor Caderousse?» «Sí, caballero», dijo el posadero, casi más asombrado de la pregunta que lo había estado en el silencio. «Yo soy, en efecto, Gaspar Caderousse, para serviros». «¿Gaspar Caderousse?» «Sí, creo que esos son el nombre y el apellido. ¿Vivíais en otro tiempo en la Alameda de Meillán, en un 4º piso?» «Precisamente». «¿Y ejercíais el oficio de sastre?» «Sí, pero no prosperaba, y además», añadió para justificarse, «como hace tanto calor en ese demonio de Marsella, creo que acabarán por no vestirse. Pero, a propósito de calor, ¿no queréis refrescar, señor abate?» «Sí, dadme una botella de vuestro mejor vino y seguiremos hablando». «Como queráis, señor abate», dijo Caderousse. Y para no perder la ocasión de despachar una de las últimas botellas de vino de Cahors que le quedaban, Caderousse se apresuró a levantar una trampa practicada en el pavimento de esta especie de cuarto bajo, que hacía las veces de cocina y de sala. Cuando volvió a aparecer al cabo de 5 minutos, encontró al abate sentado sobre un banquillo, con el codo apoyado sobre una mesa larga, mientras que Margotín, que parecía haber hecho las paces con él, al oír que contra la costumbre este viajero iba a tomar algo, apoyaba su hocico sobre el muslo de aquel, y le dirigía una lánguida mirada. «¿Estáis solo?», preguntó el abate a su posadero, mientras éste ponía delante de él la botella y un vaso. «Ah, Dios mío, sí, solo, o poco menos, señor abate, porque tengo una mujer que no me puede ayudar en nada, a causa de hallarse siempre enferma. Pobre carconte». «Ah, estáis casado», dijo el sacerdote con cierto interés y echando a su alrededor una mirada que parecía expresar la lástima que le inspiraba la pobreza de aquella habitación. «Adivináis que no soy rico, ¿no es verdad, señor abate?», dijo Caderousse sonriendo. «Pero, ¿qué queréis? No basta ser hombre honrado para prosperar en este mundo». El abate clavó en él una mirada penetrante. «Sí, señor, honrado. Puedo vanagloriarme de ello, caballero», dijo el posadero, arrostrando la mirada del abate, poniendo una mano sobre el corazón y mirándole de pies a cabeza. «Y en estos tiempos no todos pueden decir otro tanto». «Tanto mejor, si de lo que os jactáis es cierto», añadió el abate,
porque tarde o temprano yo estoy firmemente convencido de que el hombre de bien será recompensado y el malo castigado. Vos debéis decir eso, señor abate, vos debéis decir eso, replicó Caderousse con una expresión amarga, pero uno es dueño de creer o no creer lo que decís. Hacéis mal en hablar así, repuso el abate, porque acaso muy en breve voy a ser yo mismo una prueba de lo que pronostico. ¿Qué queréis decir? Preguntó Caderousse asombrado. Quiero decir que es necesario que me asegure de si sois vos el que yo busco. ¿Qué prueba queréis que os dé? ¿Habéis conocido en 1814 o en 1815 a un marinero que se llamaba Dantes? Que si lo he conocido, que si he conocido a ese pobre Edmundo. Vaya, ya lo creo, como que era uno de mis mejores amigos, exclamó Caderousse, cuyo rostro se cubrió de una tinta purpúrea, mientras que la mirada fija y tranquila del abate parecía dilatarse para cubrir enteramente a aquel a quien interrogaba. Sí, me parece que, en efecto, ese era su nombre. Que si se llamaba Edmundo, bien lo creo, tan cierto como que yo me llamo Gaspar Caderousse. ¿Y qué ha sido de ese pobre Edmundo? Continuó el posadero. ¿Lo habéis conocido? ¿Vive aún? ¿Está libre? ¿Es dichoso? Ha muerto más desesperado y más miserable que los presidiarios que arrastran su cadena en el presidio de Tolón, respondió el abate. Una mortal palidez sucedió en el rostro de Caderousse al vivo encarnado que se había apoderado antes de él. Volvióse y el abate vio que enjugaba una lágrima con su pañuelo. Pobrecillo, murmuró Caderousse. Y bien, ahí tenéis una prueba de lo que yo os decía antes, señor abate, que Dios solo es bueno para los malos. Ah, continuó Caderousse con ese lenguaje particular a los naturales del mediodía, este mundo va de mal en peor. Llueva pólvora 2 días y fuego 1 hora, y acabemos de una vez. Al parecer, amabais de corazón a ese muchacho, ¿no es verdad? Preguntó el abate. Sí, mucho, dijo Caderousse, aunque tenga que echarme en cara el haberle envidiado por un momento su dicha. Pero, después, os lo juro a fe de Caderousse, compadezco su deplorable suerte. Hubo una pausa, durante la cual la mirada fija del abate no cesó un instante de interrogar la fisonomía movible del posadero. ¿Y vos la habéis conocido? Continuó Caderousse. He sido llamado a su lecho de muerte para procurarle los socorros de la religión, respondió el abate. ¿Y de qué ha muerto? Preguntó Caderousse con una angustia mortal. ¿De qué se muere en la prisión, cuando se muere a los 30 años, sino de la prisión misma? Caderousse enjugó el sudor que corría por su frente. Lo que más me sorprende en todo esto es que Dantes, en sus últimos momentos, me juró por el Santo Cristo, cuyos pies besaba, que no sabía la verdadera causa de su cautiverio. Es verdad, murmuró Caderousse. No podía saberla, no, señor abate. El pobre muchacho no mentía. Por consiguiente me encargó que descubriese la causa de su desgracia, que él no pudo descubrir, y reivindicara su buen nombre, por si acaso había sido mancillado. Y la mirada del abate, cada vez más fija y más penetrante, devoró la expresión casi sombría que se había pintado en el rostro de Caderousse.